Bien, empezaremos hablando de lo que es el movimiento que debe tener las cuentas, ¿verdad? Tanto el activo, pasivo, ingreso, activo, pasivo, capital, ingresos, egresos o gastos, ¿verdad? En las actividades económicas. En este caso nos interesan las actividades económicas de las importaciones. No nos olvidemos que en el activo, para las cuentas del activo, vamos a registrar para aumentar el saldo en el debe y para disminuir en el haber. En el pasivo, para disminuir es el debe y para aumentar la cuenta del pasivo en el haber. Lo mismo sucede en el patrimonio o el capital. Y aquí viene lo que ustedes tienen que ir considerando, lo que es un gasto, ¿verdad? Y muchos confundimos con cuentas, ya sea del pasivo. Tenemos cuentas de gasto y cuentas de ingreso. Las cuentas de gasto vamos a registrarlas siempre para aumentar en el saldo en el debe y para disminuir su saldo en el haber. En las cuentas de los ingresos disminuye en el debe y aumenta su saldo en el haber. ¿Sí? Entonces, ya con este movimiento que tenemos del debe y del haber, que hemos visto todo el primer tema, ya podemos ahora ver cuál es el tratamiento contable en las importaciones. A partir de esta imagen, vamos viendo que primero tenemos un registro por la compra, es decir, vamos a registrar en primera instancia la actividad económica inicial. ¿Sí? En el caso de la importación es una compra, en el caso de la exportación es una venta. Entonces, a esa actividad yo voy a registrar un asiento, un registro contable, ¿verdad? En realidad, a la emisión de esa factura. Yo compro de mi vendedor, ¿verdad? De mi proveedor internacional y por la emisión de un documento que justamente va a respaldar esa actividad económica, que en este caso es la factura comercial, la factura de exportación, ¿verdad? Voy a hacer un registro contable. Posteriormente voy a registrar todo lo que son fletes, seguros, en todas las rutas como tal que vaya a tener, y a eso vamos a denominar una planilla de costos y gastos logísticos. Voy explicando más adelante. Posteriormente, para registrar estos gastos y costos logísticos, tenemos lo que es el registro en aduana. Es decir, elaboramos la planilla de los costos y los gastos logísticos y posteriormente lo pagamos en aduana, registramos en aduana. ¿Sí? Viene luego a lo que corresponde es la liquidación tributaria. Es decir, determinar cuáles son los tributos, ¿verdad? Cuál es su gravamen arancelario, qué impuestos va a pagar y obviamente viene ya a efectivizar como tal ese pago, es decir, la liquidación tributaria y su registro contable. Eso lo que vamos a realizar es para importaciones definitivas. ¿Sí? Vamos a ir diferenciando de aquí en adelante qué tipo de régimen estamos utilizando. Si ustedes se dan cuenta, a ver, voy a trabajar con una pizarrita. No estamos hablando todavía de todo ese proceso, ¿verdad?, que tiene la importación. Todo lo que hemos visto en la parte teórica, vamos a empezar a aplicar ahora en la parte práctica, que es lo que nos interesa. Abriremos una hojita. Qué tardones sus compañeros, por Dios. Brian recién está ingresando a las 9:19. Si hubiéramos estado en el aula, ya no hubieran entrado a clases, jóvenes. Tenemos que aprender a ser más puntuales en nuestra vida, en todo. Ya. Ustedes recuerdan, hemos trabajado de esta forma, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a realizar el registro contable? Vamos a partir de este puntito que para mí va a ser el primer paso, ¿verdad? El primer registro contable que voy a realizar. ¿Cómo iniciamos, jóvenes, el procedimiento de la importación? No dentro de la aduana. ¿Cómo se realiza ese proceso como tal que realizamos en la importación? Con la compra, licenciada. Ya. Vamos a registrar entonces en primera instancia la compra. ¿Qué documentación va a respaldar esa mi compra? Estoy hablando de una compra internacional. Ay, 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 un ratito se me ha ido la pantalla, ahora sí. Una factura, Licen. Una factura comercial.
¿Sí? Hemos hablado ya cuáles son las facturas comerciales, ustedes han expuesto, han diseñado la factura, tiene reglas como tal, como cualquier factura, pero más si es internacional, tiene ciertas reglas en la forma de describir, qué se va a registrar, debe ser consignado el nombre del exportador, etc. Registramos entonces en una primera instancia esa factura comercial. Posterior a la compra, a esa actividad, en el mismo proceso de la importación, vamos registrando una serie de gastos y costos logísticos. ¿Será lo mismo un gasto y un costo, jóvenes? No, Licen. Jóvenes, un momentito, por favor. Ahora sí, ya estoy de vuelta. Bien, estábamos preguntando, ¿verdad? Si es lo mismo o hay alguna diferencia entre lo que es un gasto y un costo. ¿Qué opinan, jóvenes? Hay diferencia. Delina, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Gasto significa cuando gastas el producto que vas a importar o que vas a comprar, y costo es el valor del producto. No, igual ambos tienen un valor. No, el costo llega a ser la inversión y el gasto llega a ser el entorno que tiene el producto. O sea, el precio. Exacto, es lo que menciona su compañera. Cuando yo hablo de costo, este valor que se le va a asignar, ¿verdad?, al producto, al bien, etcétera, va a ser considerado como una inversión. Es decir, va a tomar parte del precio, va a tomar parte del valor de este bien. Cuando yo hablo de gasto, es todo lo contrario, no es inversión. Necesito realizar ese gasto para cumplir ciertas actividades. Entonces, si nos vamos a lo que es la importación, vamos a ir viendo una serie de costos y gastos logísticos hasta que llegamos a este puntito, ahí, ¿verdad? Que es la aduana nacional. Ingreso a la aduana nacional. Mientras no salga de la aduana nacional, mientras esté en este círculo celeste o azul, ¿verdad? Voy a seguir incurriendo una serie de gastos o costos como tal, vamos a ir viendo cuáles, hasta antes de que retire la mercancía. Retiro la mercancía, ¿verdad? Y ya se va a generar prácticamente el despacho aduanero. Hasta aquí vamos viendo por partes. ¿Qué voy a ir registrando? ¿Cuáles serían sus primeros, en este caso, costos, ¿verdad?, de importación? ¿Qué es lo primero? Hacemos la compra, ¿verdad? Registramos la compra. Ahora debo trasladar la mercancía. ¿Qué es lo que hago? ¿Contrato qué? Un transportista internacional. Transporte. Entonces, ahí viene ya a registrar primero el flete. Ay, Dios mío, qué espanto. Mi letra está fea, fea, fea en esta pizarra. Ya. Registramos el flete número 1. ¿Sí? Establezco cuál va a ser el tipo de transporte. Voy a llevarlo vía aérea, marítima, terrestre, etc. Establezco si va a haber un flete 2.
¿sí? Es decir, una segunda ruta que pueda tener en el transporte de mi mercancía. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Establecido. Puede ser Yelina, el almacén, puede ser. todavía no hemos llegado a la aduana. Un seguro, Licen. ¿El seguro será un gasto, un costo? ¿O son obligaciones? Obligaciones, dice. Son obligaciones, ¿verdad? De todo importador o exportador. Eso nos establece la norma. Entonces, no lo voy a considerar como un gasto ni un costo. Directamente veré si, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así. Determinamos un primer flete y resulta que mi primer flete es hasta el puerto de Arica. ¿Sí? Hasta acá. Flete nacional e internacional. Entonces, aquí tengo un primer flete, que es el marítimo, ¿verdad? Hasta este punto. En este punto, al momento de descargar, cargar, embalar, etcétera, puedo incurrir en otro gasto. ¿Cuál sería ese otro gasto? Tenemos, ya hemos visto en la liquidación tributaria. Otras erogaciones. No, todavía no. Gastos en puertos. Tenemos gastos en puerto, así en forma general. No hemos entrado todavía a desarrollar cuáles son los gastos en puerto. Eso ustedes van a ir viendo más adelante y en otras asignaturas. ¿A qué me refiero con esos gastos en puerto? Incurro ahora en gastos en puerto. Entonces, hasta aquí he tenido un costo. ¿Sí? Ahora tengo un gasto. Parto nuevamente de Arica y digo que mi mercancía debe llegar a Oruro. Muy bien, esta es la aduana en Oruro. Tengo un segundo flete. ¿Verdad? Ay, Dios. Ese segundo flete ¿es un costo o un gasto? Gasto. ¿Costo o gasto? El flete. Voy a contratar un transporte, ¿verdad? Del puerto Es gasto. de Arica Costo. hasta Oruro. ¿Es un Costo. costo? Entonces, determino como costo de la importación. ¿Sí? Llego a la aduana y aquí dentro de lo que es la aduana, en ese círculo, ¿verdad? En ese círculo azul que estoy pintando con amarillo, en querer legalizar esa mercancía, yo voy a incurrir una serie de gastos. Entonces tengo gastos facturados, gastos no facturados. Los gastos no facturados en este caso, ¿cómo los consideramos? Como, ¿se acuerdan? En la liquidación tributaria tenemos gastos dentro de la aduana. ¿Cuáles son esos gastos? ¿Otras erogaciones? Otras erogaciones. La ley 1990 me establece que pueden existir gastos no facturados mientras se realice el despacho aduanero. Entonces, aquí ya tenemos un gasto que va a ser otras erogaciones. ¿Sí? Y asimismo, mientras permanezca en este redondito azul que hemos pintado con amarillo, mi mercadería, también voy a incurrir una serie de gastos en pagar, por ejemplo, almacenaje y otros gastos similares, ¿verdad? Asimismo, tengo una agencia despachante que se va a encargar, ¿verdad?, de retirar mi mercancía, de tramitar para el retiro de la mercancía y como tal, extraerla, sacarla de la aduana. Entonces, ese tipo de gastos también los voy a considerar, pero los voy a considerar como gastos facturados. La aduana me va a cobrar el tiempo que yo permanezca en almacenes de la aduana, en recinto aduanero, ¿verdad? Y obviamente por ese servicio que me ha brindado, me emite una factura. Entonces, podríamos decir que tenemos gastos no facturados y gastos facturados, ¿sí? Eso es lo que ahora vamos a hacer en todo su tratamiento contable. Para que yo pueda retirar de este recinto aduanero la mercancía, por último, ¿qué voy a realizar? Pago de los tributos. Pago de los tributos. Entonces, todo esto
va a ser el segundo registro contable. Para que yo retire de la aduana, antes de retirar, debo pagar lo que es la liquidación tributaria, todavía en aduana, ¿sí? Hasta aquí vamos a hacer el registro contable. No estoy todavía retirando la mercancía. Eso ya es más adelante cuando vayamos ampliando nuestro ejercicio. Vamos a ir viendo qué modalidades hay de retiro, cómo se retira, cuánto paga, cuánto debe, cómo se debe registrar, etcétera, según el régimen en el cual y la modalidad en la que hubiera ingresado a la aduana. Todo esto vamos a registrar ahora contablemente. Dejo de compartir y nos vamos a ir al ejercicio. Vamos a trabajar, si nos da el tiempo, hacemos el segundo y si no, ni modo, jóvenes. El día jueves vamos a tener que ajustarnos, hacerlo más rápido porque teníamos 2 planificados para el día de hoy y otros 2 o 3 para el día jueves. Así que veremos cuánto vamos a avanzar, ¿sí? Bien, les comparto el ejercicio. Vamos a trabajar con este ejercicio. Les dicto, si pueden, capturen la pantalla para que vayamos realizando el ejercicio, las instrucciones para el ejercicio. Un poquito voy a agrandar para que así puedan tener todos los detalles. Ahí. ¿Ya tienen el ejercicio? Sí, ¿no? Ya. Vamos analizando la información que contiene. Vamos a empezar con información muy básica que hemos utilizado para la liquidación tributaria, la liquidación aduanera tributaria. Me establece una primera fecha que me dice que en fecha 10 de marzo del año 2019, la empresa Comerix emite una factura 1010 por exportación de cigarrillos rubios que contempla la siguiente información. Es decir, que mi proveedor internacional, la empresa exportadora, en este caso, el 10 de marzo, me emite una factura. Es decir, la primera actividad económica la ha realizado el 10 de marzo de 2019. ¿Por qué no estoy trabajando con gestión 2020? Más adelante lo vamos a hacer más práctica. Ustedes saben, ¿verdad?, que tenemos normativa que está difiriendo en un cierto momento, hasta el 31 de diciembre, por el momento, ciertos aranceles. Entonces, por ese motivo, para no entrar en la confusión, porque termina el 31 de diciembre y debemos volver nuevamente a todos estos cálculos al año, ¿sí? Entonces, primer registro, la factura, por el 10 de marzo. ¿Qué voy a registrar? Tengo una fecha de aprobación o validación de la DUI. ¿Qué es la DUI, jóvenes? Declaración única de importadores. Declaración única de la importación. No es de importadores, de la importación. ¿Sí? Entonces, vamos ahora por partes. ¿Qué fecha me están aprobando la DUI? O validando. El 12 de junio de 2019. Poquito más de 3 meses de la fecha que se me ha emitido la factura. Por el momento, vamos a trabajar con esas 2 fechas para los registros contables. Es muy importante que ustedes consideren fechas porque vamos a ir ahora aplicando la parte teórica en la que establecíamos plazos, ¿verdad? Dentro de lo que es el procedimiento de importación. Y obviamente tenemos que hacer la verificación de esas fechas, si cumple o no cumple, estaba dentro del plazo, qué sucede si estaba fuera y si está dentro del plazo, bueno, se registra. Vuelvo a reiterar, fecha de la factura 10 de marzo, fecha de validación de la DUI 12 de junio. La modalidad de despacho general, la descripción del producto es cigarrillos de tabaco rubio. ¿Sí? La mercancía entonces se refiere a cigarrillos de tabaco rubio. País de origen, China. Puerto de embarque, La Paz, Bolivia. Perdón, puerto de embarque es Shanghái, China. Puerto destino, Arica, Chile. Valor de la mercancía de $25,000. ¿Cuál es la cantidad de la mercancía? Hablamos de 400 cajas, 50 paquetes, cada caja, 10 cajetillas cada paquete. Tenemos 2 fletes, el flete marítimo y el flete terrestre. ¿Sí? El flete marítimo de $800 y el flete terrestre de $500. Un seguro, que si bien me dice no contiene póliza de seguro, nosotros ya sabemos qué debemos realizar en caso que no contenga la información o la documentación, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a presentar en aduana. Gastos en puerto,
$100, tengo gastos en despacho, 100 bolivianos, y la aduana destino es Interior La Paz. Aquí aparece un aspecto muy importante que antes no habíamos mencionado, igual que la fecha de DUI, ¿verdad? Que es una nueva información, como es la forma de pago. Ahora a mí me interesa, para hacer su registro contable, cuál es la forma de pago, qué acuerdo han tenido con el vendedor para el pago, ¿sí? Puede darse varias situaciones. Por ejemplo, podemos tener pago en efectivo, puede ser un gran porcentaje que acude a este tipo de pagos, pero también hay un gran porcentaje de importadores que realizan con anticipo, es decir, 50% anticipo y 50% a contraentrega. ¿Qué significa? Que cuando ya son clientes del proveedor internacional, depositan un anticipo para poder concretar la compra, ¿verdad? Inicia todo su trámite, firman el contrato, determinan cuáles son las condiciones de ese contrato y bueno, llega la mercancía. Llega a la aduana, desaduanizan esa mercancía y ahí viene el pago de ese porcentaje, ¿verdad? Ese 50% que faltaba pagar, pagan. Es decir, reciben la mercancía y hacen el pago. Entonces, puede ser una opción en una modalidad como tal, en la forma de pago. También puede ser el 100% contra entrega, es decir, mediante una cuenta por pagar y obviamente establecen cuáles son sus condiciones, así que es importante que lean esa información, cuál es su forma de pago por la cuenta contable que vamos a utilizar. Al ser un producto, cigarrillos de tabaco rubio, alcanzado por el ICE, también debo conocer lo que es su tasa específica, ¿verdad? O una tasa porcentual, según las alícuotas que ya hemos visto que se actualiza cada gestión. Para este ejercicio vamos a trabajar con una alícuota específica, una tasa específica de 142,34 bolivianos cada 1000 unidades. Y aquí viene nueva información para ustedes. Vamos ahora a hablar de los depósitos aduaneros, ¿sí? Es decir, la mercancía permanece en un recinto aduanero el tiempo que así requiera legalizar esta mercancía. Por lo tanto, voy a incurrir en una serie de gastos, lo que les mencionaba en la pizarrita. Y me dice que tengo gastos en depósito aduanero de almacenaje y manipuleo en aduana de 1.200 bolivianos. Asimismo, voy a pagarle una comisión a la agencia despachante por todo el trámite que está realizando, el servicio que me está brindando en aduana. Y me dice que tiene un valor de 1.000 bolivianos. Por si acaso, esta comisión de agencia despachante tiene porcentajes, como se aplica, pero no vamos a entrar en esos detalles, simplemente vamos a hablar de un valor como tal, un monto para hacer el registro, ¿sí? Empezaremos a hacer el registro. Tal como hemos visto en la pizarrita, vamos a volver primero a este primer registro contable como tal que tenemos que realizar y vamos a ver cómo vamos a hacer. Con la información, vamos a ir agrandando para que puedan ver. Con la información que acabamos de exponer, vamos a hacer su primer registro contable. El primer registro contable que es por la emisión de la factura de exportación, ¿sí? ¿Qué fecha tiene la factura? 10 de marzo del 2019. 10 de marzo del año 2019, ¿sí? Voy a utilizar una cuenta que es la principal para todo lo que es la importación y la exportación y va a ser mercancía en tránsito o mercancías en tránsito, ¿sí? Esa va a ser mi cuenta principal. Y me dice que la forma de pago es ¿cómo? ¿Cómo es su forma de pago? En efectivo. En efectivo. Por lo tanto, voy a utilizar una cuenta para el haber que va a ser banco. A través de banco hago la transacción como tal, ¿verdad? Y se hace la cancelación de la compra. ¿Cuánto es el valor? ¿Le dicen banco efectivo? Banco nomás. Vamos a trabajar con banco, no con caja, porque no es una transacción nacional. A través de banco, ¿sí? Estamos hablando de transacciones internacionales, entonces no puedo pensar que le voy a pagar en efectivo, ¿verdad? A mi comprador o en ese caso a mi vendedor. ¿Cuánto es el valor? $25,000. $25,000. Si ustedes ven en el registro contable, yo trabajo ahora con una información que tiene moneda extranjera y moneda nacional. No se olviden que estamos todavía registrando, en esta primera parte nos encontramos, en esta primera, ¿sí? Es decir, me encuentro todavía en el país de origen, en China.
Estoy registrando esa actividad como tal que hemos tenido, esa operación que hemos tenido en China. ¿Cuánto equivale a los $25,000? Ahora registro en moneda nacional, que simplemente, sus micrófonos, por favor. Bien, gracias. 25,000 por 6.96 bolivianos, que es una moneda, el tipo de cambio de moneda oficial, y tenemos 174,000 bolivianos. ¿Sí? Y ya tengo mi ecuación contable igualada. Aquí lo mismo. Es muy sencillita, sencillo este primer registro que vamos a realizar por la emisión de la factura. Entonces, hago mi glosa. Registro contable por la emisión de la factura. ¿Qué número es la factura? 0, 10, 10, 10. 10. 10, ¿verdad? 0, 10, 10. Ya, perfecto. ¿Y cómo ha sido el pago? Efectivo. Pago en efectivo. Entonces, así de sencilla sería mi primer registro, así de sencillo sería el primer registro contable que voy a realizar por la emisión de la factura. Ahora bien, nos vamos a determinar lo que es la planilla de costos y gastos logísticos. Lo que habíamos hablado, ¿verdad? También es algo nuevo, fuera lo que ya hemos visto en la anterior parte de lo que es la liquidación tributaria. Vamos registrando cómo se va dando los gastos y costos y gastos logísticos. ¿Con qué fecha debo registrar? Si esto voy a pagar en aduana, se debe registrar en aduana. ¿Con qué fecha creen que debo registrar la planilla? Con la fecha del DUI. Muy bien. ¿Qué fecha tiene la DUI? El 12 de junio del 2019. 12 de junio de 2019. De la misma forma como se ha ido dando, ¿verdad? Ahora vamos a la pizarrita, vamos a ir registrando tanto costos y gastos logísticos. ¿Cuál sería su primer costo o gasto? El flete, El flete 1, ¿verdad? ¿Cuál es su importe del flete 1? $800. $800. Si ustedes ven qué información contiene mi planilla de gastos y costos logísticos, contiene importe total, ¿verdad? Por el concepto, en dólares. Tengo el importe total de bolivianos por el concepto. Y aquí encuentro una nueva casilla que me dice crédito fiscal. Vamos a deducir el 13% a todos aquellos gastos o costos logísticos que contengan factura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que yo hago eso? Determinar el crédito fiscal. Aparte, disminuyo su crédito fiscal. Hemos hablado cuando estamos empezando a hablar de la liquidación tributaria. Es posible que yo pueda alcanzar por una misma actividad 2 tributos, 2 impuestos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? No, Lice. ¿Quién habló? No a ninguno, todos están sin cámara. Dicen, ¿qué dijo? No le escuché bien esa parte. ¿Por qué hago la disminución de ese crédito fiscal? Y justamente voy a hacer la disminución del crédito fiscal, es decir, el 13% que corresponde al IVA, ¿verdad? En aquellos gastos o costos que contengan factura. ¿Puedo determinar 2 veces el mismo impuesto a una sola actividad? ¿Qué opinan? No, Lice, ¿Puede? no. No, ¿verdad? No es posible. Por lo tanto, yo debo descontar ese 13% aquellos importes que tengan factura, aquellos gastos o costos que contengan factura, ¿sí? Para que yo pueda registrar
y luego hacer la liquidación tributaria. Bien, el flete 2, que sería mi segundo costo, ¿cuánto es el valor? $500. $500. Luego del flete 2, ¿qué tengo? Vámonos a la imagen. El seguro. Ya he registrado este. Ya he registrado este, ¿verdad? El seguro es un gasto, un costo, ¿qué hemos dicho? Una inversión. Una obligación. Una obligación. No, obligaciones. Entonces no es mi costo, mi gasto. ¿Qué más tengo? ¿Algún costo? Ninguno, ¿verdad? Gastos. Tengo gastos desde el inicio. Gastos en puertos. Primer Gastos en puertos. gasto sería gastos en puerto. Y voy a registrar gastos en puerto. ¿Cuánto es gastos en puerto? $100. $100. ¿Qué más? Volvemos a la pizarrita. Voy a registrar los gastos en puerto. Ahora tengo otros gastos en aduana. Tengo gastos por almacenes antes de que despachemos. ¿Por qué no tomo en cuenta ese otro gasto de otras erogaciones? Pues son otras erogaciones en el despacho aduanero. No voy a registrar, hemos dicho, todo lo que es despacho aduanero. Simplemente hasta la aduana, hasta la determinación de la liquidación. No voy a retirar todavía mercancía. Ahí viene recién el siguiente tratamiento como tal que se da contable. Almacenes. ¿Y qué más? Y manipuleo en aduana. Y manipuleo en aduana. ¿Cuánto es el valor? 1.200 bolivianos. 1.200 bolivianos. Aquí tengo que tener cuidado. Tengo un importe en dólares, tengo un importe en bolivianos. Entonces, está consignado en un valor en bolivianos. ¿Sí? Siguiente gasto. Comisión agencia despachante. La agencia despachante. Entonces, vuelvo a mencionar que tengo una comisión que pagar a la agencia despachante por el servicio que me ha brindado. Y me dice que ¿cuánto es el valor? 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. ¿Sí? He llegado a determinar valores en dólares y valores en bolivianos, importes en bolivianos. Entonces, ahora voy a trabajar con estos importes para el cálculo de la siguiente casilla. ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo convierto a bolivianos. 800 dólares. 5.568 sería. 5.568. Flete 2. 3.480. Y el gastos en puerto. Sí, 696. ¿Sí? A partir de ese momento, todo se va a trabajar con 2 decimales, jóvenes, para que no nos varíen. Todo es con 2 decimales. ¿Sí? Bien. Determino crédito fiscal del flete 1, de ese costo. ¿Qué dice? Sí, dicen. Sí, Lisa, Esa porque factura me tiene servirá para descargarme. ¿Se contiene crédito fiscal en mi territorio, en Bolivia? No, licenciada. No, No, ¿verdad? licenciada. Si bien ese documento que me emiten, esa factura, un contrato, el documento que vaya a respaldar como tal ese servicio que me están brindando de transporte internacional, en primer lugar, no tiene crédito fiscal y no es alcanzado tampoco ese documento dentro de la normativa en mi país. ¿Sí? Entonces, existe dentro de los alcances como tal en el IVA, se han dado cuenta, y cuando ustedes han debido revisar el año pasado, existen ciertas exenciones y también existen ciertas situaciones en las cuales se aplica la tasa cero. En este caso, el flete internacional, ¿verdad? Es una tasa, se aplica una tasa cero en cuanto a lo que es el IVA. Las exportaciones están exentas. Entonces, flete internacional, voy a anotarles aquí, flete internacional tiene tasa cero. Sí. No están exentos, pero no tiene un crédito fiscal que yo pueda considerar que lo pueda determinar en mi país. Por lo tanto, no tiene crédito fiscal que determinar. El flete 2, de Arica hasta, en este caso es hasta La Paz.
¿Se considera como flete internacional? No, Lisen. Eso ya está como el territorio boliviano. Yo creo que O sea, sí. Arica es de nosotros. No. No, Sí, no, sí, no. estaría La Paz. Estaría La Paz. Pero ¿dónde inicia? Está iniciando en Arica. Destino, Ah, La Paz. Entonces yo no puedo tampoco fraccionarlo, ese costo. No voy a alcanzar porque también toma parte de lo que es el flete internacional. ¿Sí? Gastos en puerto. ¿Esos gastos contendrán crédito fiscal por más que me presenten facturas? No. No. Tampoco. Los No. gastos no han sido desarrollados en el país, no han sido gastados como tal, los han generado en el país. Entonces tampoco contiene crédito fiscal. Almacenes y manipula en aduana. este sí, Lisen, porque ya Este está en la... sí, porque ha sido en el territorio boliviano, ¿verdad? Que se ha generado como tal la actividad, almacenes y manipuleo, y la aduana obviamente me va a emitir una factura por el servicio que me ha brindado. Entonces, determino 1.200 por el 13%, 156. ¿Cuánto sería el crédito fiscal de la comisión? ¿Y la comisión qué dicen, jóvenes? También. También, ¿verdad? También, licenciada. Entonces, de la misma forma, 1.000 por el 13%, 130. crédito fiscal. Vamos a determinar el importe neto, es decir, el importe después de descontar el crédito fiscal. En este caso se mantiene, no existe ninguna modificación. Y aquí sí, disminuyo 1.200 menos 156 y tengo 1.044 bolivianos. Tengo 1.000 bolivianos como comisión menos 130. 870 va a ser su importe neto. Hago la sumatoria y tengo un total de 11.658 como importe neto de gastos y costos logísticos. Este valor, desde que yo voy a registrar contablemente, necesito registrar también ahora en moneda extranjera. Entonces simplemente lo divido. 5.568 dividido entre 6.96, $800. Como no ha sufrido modificación, vuelve al mismo valor. $100. 500 y aquí sería $100. Aquí hacemos nuevamente 1.044 dividido entre 6.96 y equivale a $150. 870 entre 6.96, $125. Hago la sumatoria y mi importe corresponde a 1.675 como gastos y costos logísticos en aduana. ¿Sí? Vamos a registrar estos valores que hemos determinado, los vamos a registrar contablemente. ¿Con qué fecha voy a registrar? Con la tasa actual, ¿Cuál es la fecha actual? 12 de junio, ¿Qué es esa fecha? Es la fecha de la DUI. es la fecha de la TUI. Es la fecha de validación de la DUI, ¿verdad? Entonces, es la fecha en la que también se va a generar esos registros. Y con esa fecha, por el momento, se da cuenta, solo estamos trabajando con 2 fechas. Más adelante vamos a ir un poquito complicando todo esto y vamos a ir trabajando con más fechas, ¿sí? 12 de junio de 2019. Entonces, vamos a registrar cuál será nuestra cuenta principal. Mercancías en tránsito. Y aquí es importante, jóvenes, ustedes, por ejemplo, en su examen van a hacer todo este proceso como tal, de un ejercicio que se les va a dar. Es importante que desglosen en su registro contable. Si ustedes me van a hacer directamente debe, a ver, esta es la cuenta al debe y esta es la cuenta al haber, no les voy a hacer valer. Ya se lo estoy advirtiendo desde antes. ¿Qué toma parte de esta cuenta principal que tengo mercancías en tránsito? Todos estos costos y gastos logísticos. Entonces, empezaré a desglosar. Lete 1, sus auxiliares. ¿Sí? Lete, ¿están dictándome? No les escucho. ¿Están trabajando conmigo o no? Gastos en puerto. Almacenes y puerto. manipuleo en aduana. Almacenes y manipuleo Y la comisión, agencia en de aduana. Y la comisión a la agencia de despachante.
Hasta ahí registramos aquí en sus auxiliares. ¿Cuánto es el valor de flete 1? Vamos a tomar en cuenta que tenemos que hacer el registro también en moneda extranjera y moneda nacional. Hasta antes de liquidar los tributos, manejo todavía esas dos monedas. ¿Cuánto es el flete 1? En dólares. Esto vamos a registrar. $100. Eso estamos registrando. $800. El flete 2. $500. Gastos en puerto. $100. Bien. Almacenes y manipuleo. $150. La comisión. $125. Ya. Ahora, este crédito fiscal que hemos determinado, de aquellos gastos que tienen factura, vamos a registrarlos en la cuenta crédito fiscal. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor? Primero aquí sumaremos. ¿Cuánto va a ir a mercancías en tránsito? Sumamos los 800, 500 para ir verificando. $1,675. Ahora, yo les voy a mostrar este valor. Es el mismo que hemos obtenido en la planilla de costos y gastos logísticos. ¿Sí? Entonces va cruzada la información. Crédito fiscal. ¿Cuál es el valor que hemos obtenido? 286 bolivianos. Pero eso es en bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que hago? 286 dividido entre 6.96 y tengo el valor en dólares. Entonces, trabajo solo con 2 decimales y es $41.09. Vale, ¿sí? Este valor, vamos a volver a registrar para que ustedes sepan de dónde y cómo obtengo el valor. Es este, pero convertido en moneda extranjera. ¿Sí? Como todo se debe pagar en efectivo, aduana ya no me permite el préstamo, no me decir, le voy a pagar de aquí a un mes. Entonces todo es mediante banco. ¿Cuánto es el valor total? 1.675 más $41.09, ¿verdad? En total es $1.716,09. Ahora registramos los valores en bolivianos. ¿Cuál sería su valor en boliviano? ¿Cuánto hemos determinado aquí? 11.658. Vamos a poner una flechita para que ustedes vean de dónde yo obtengo ese valor. También puede multiplicar por 6.96, pero si vieron algún error, entonces ustedes ya tienen aquí para poder verificar si ese valor corresponde o no a su registro contable. ¿Sí? Crédito fiscal. ¿Cuánto es el valor en crédito fiscal? ¿Cuánto hemos? 286. 286 bolivianos, ¿verdad? ¿Y a banco cuánto va a ir? Sumamos. 11.658 más 11.944 bolivianos. Está fácil. ¿Puedes apagar tu micrófono, Leonardo, por favor? Gracias. Bien, ¿cuál sería la glosa? Perdón, viejo, es que mi celular está mal. Sí me he dado cuenta, pero como está fácil para ti, bueno, darás un excelente examen. Ya. Glosa. ¿Cuál sería su glosa? Registro contable por la emisión. Por la emisión de la factura. Como emisión de factura. Por el pago. La emisión de factura es el primer registro. Ahora ya estamos en la planilla de costos y gastos logísticos. Por el pago de planilla de costos y gastos logísticos. ¿Dónde? ¿Dónde, jóvenes? En la aduana. Está generando esa planilla en aduana. Aduana. ¿Sí? Hasta ahí sería su segundo registro contable. Si volvemos a la pizarrita, ya hemos registrado este primero, ¿verdad? Y hemos registrado el segundo y ahora registramos el tercero, que sería la liquidación tributaria. Y aquí recién toma parte estos
gastos, ¿verdad? Que no contienen factura. Vámonos a lo que es la liquidación tributaria. Díctamen, ustedes son caperuzos. ¿Cuál es el valor FOB? ¿Cuál? 25,000. 25,000 dólares. ¿Qué más? Flete. Flete 1, ¿cuál es el valor? Estamos haciendo 800 dólares. Estamos haciendo la liquidación, jóvenes. Esto ya conocen, ¿verdad? ¿Cuánto es? 800 dólares. Ya. Flete 2. Flete 2. 500 dólares. Ya. ¿Qué más? Gastos en puerto. Ya, hagamos el coordinado, igual no hay problema. 100 dólares y... ¿Qué más? El seguro, 2%. Seguro. Estamos olvidando. Es el 2% del valor FOB. Como no tenemos valor, no tenemos una póliza, ¿verdad? Tomamos en cuenta 2% sobre el valor FOB. ¿Cuánto 500. les da? 500 dólares. 500 dólares. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame. Nada más. Vamos, jóvenes. Ahora, ¿qué nos toca determinar? ¿Qué hemos obtenido? Valor CIF. Valor dólares. CIF Valor en dólares, ¿verdad? Y sumo. Háganlo siempre en manual, por favor, si trabajan en computadora. No trabajen con la sumatoria. ¿Y cuánto les da? 26,900. Ese sería el valor CIF en dólares. Ahora determino mi valor CIF frontera en bolivianos. 187,224. 26,900 por 6,96. Ya trabajamos a partir de este punto, ¿verdad? Sin decimales. Entonces aquí tengo 187,224 bolivianos. ¿Qué corresponde? Empiezo a liquidar tributos, a determinar los tributos. Primer tributo. Gravamen arancelario. ¿Cuál es el porcentaje? Ustedes ya buscan en su clasificador, ¿verdad? Ya buscan sus aranceles y ven cuál es. Para cigarrillos rubios es el 40%. 40%. ¿Sí? Entonces aplicamos 187,224 por el 40% y tenemos un gravamen arancelario efectivamente pagado de 74,890 bolivianos. ¿Qué más tengo? El IC. Gastos de despacho. Ah, otras erogaciones, me estoy olvidando. ¿Y este gasto dónde vamos a registrar? Este. Es aquí, ¿verdad? Entonces tenemos otras erogaciones. ¿De qué, hijito? Perdón, un momentito, por favor. ¿Qué pasó? ¿De qué? Aquí revisa, por favor, hasta el final, ¿ya? ¿Terminaste clases? Bien, ahora sí, mil disculpas. Otras erogaciones, ¿cuánto sería? 100 bolivianos. 100 bolivianos. ¿Qué más determino? ¿Qué he obtenido hasta el momento? Base imponible. La base imponible para los impuestos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la base imponible? ¿Qué sumo, jóvenes? Valor sin frontera, gravamen arancelario, otras erogaciones. 187,224 más el gravamen arancelario efectivamente pagado y más otras erogaciones. Y tengo una base imponible de 262,214. ¿Han llegado al mismo resultado? Sí. Ya. Primer impuesto. IVA. IVA. ¿Cuál es su alícuota del IVA?
14.96. 14.94%. Ah, 94. 94%. Y aplico 262.214 por 14.94%. Y tengo para IVA 39.175 bolivianos. ¿Qué otro impuesto tengo que determinar? 10 cigarrillos. El ICE. El ICE. ¿Y cómo determino el ICE? Vamos a hacer un cálculo aquí al ladito para que ustedes vean. Y me dice que, vamos a copiar la información que me dio inicialmente, y me dice que tengo 400 cajas, todo esto me copio y hago mi cálculo auxiliar del IC, ¿sí? Entonces, tengo 400 cajas por ¿cuántos paquetes? Tengo que llegar hasta unidades, porque su tasa específica me dice que es en unidades, ¿verdad? 50. Por 50 paquetes. por 50 paquetes. Uy, estoy con mis dedos cruzados, ¿no? Ya, por 50 paquetes. ¿Cuánto me da, jóvenes? Bonita, Alicia. 20.000 20.000. 20.000. por 20 sería ahora. Porque 20 cigarrillos. 20.000 paquetes. Cada paquete contiene 10 cajetillas. Entonces, por 10 cajetillas, ¿cuánto me da? 200.000. Ya, 200 cajetillas. Cada cajetilla, ¿cuántas unidades hemos indicado de forma general que 20. tiene? 20 unidades. 20 unidades. Entonces, ¿cuántas unidades tengo en total? 4 millones. 4 millones de unidades. Mi tasa específica está medida en unidades. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo divido entre 1000 unidades. ¿Cuánto me da? ¿Por qué dividimos entre 1000 unidades, Licen? Porque me dice, voy a mover de la parte de arriba, que se me va a cobrar una tasa específica de 143,34 bolivianos cada 1000 unidades. Entonces, quiero saber sobre cuánto voy a aplicar. 142,34. A ver, aquí está. Entonces, tengo 4.000, ¿verdad? 4.000. Voy a multiplicar por 142,34 bolivianos. ¿Cuánto me da el ICE? 569.360. 569.360 bolivianos. ¿Verdad? Entonces directamente copio 569.360 bolivianos es el valor del impuesto a los consumos específicos. Bien, hacemos el resumen de los tributos. Régimen arancelario, ¿cuánto es? 74.890 bolivianos. IVA. 39.175. ICE. 569.360. Reposición al formulario. 100 bolivianos. Total, tributos a cancelar, 683.525 bolivianos. Hago su registro contable. ¿Con qué fecha voy a registrar? De la DUI. Por el momento manejamos 2 fechas, por el momento, ¿verdad? Ya más adelante hemos indicado, vamos a manejar más fechas. ¿Qué fecha es la validación de la DUI? El 12 de julio de 2019. 2019. Cuenta principal, mercancías en tránsito. Y vamos a ir desglosando. Esa sería mi cuenta principal. ¿Qué contiene? Gravamen arancelario. ¿Cuánto es su valor? En el auxiliar estoy trabajando dentro de la descripción. Vean. ¿Cuánto es gravamen arancelario? 74.800. Ya. IVA no lo voy a tomar en cuenta dentro de esta cuenta porque voy a considerar otra cuenta, ¿sí? ¿Cuánto es? 569.360. Ya. ¿Qué más tengo para registrar? La reposición del formulario del SIDUNEA de 100 bolivianos. Y el IVA lo voy a registrar en crédito fiscal IVA, ¿sí?
Todo esto, ¿cómo pago los tributos? Por banco. Ay, me he ido a otro caso. Ahora sí. Entonces, ya tengo mis cuentas y voy a registrar. Ya no tengo, si ustedes ven, en mi registro contable, ya no tengo por qué registrar en moneda extranjera, porque ahora ya me encuentro sacando la mercancía, por retirar la mercancía de la aduana. Entonces, ya los valores en moneda extranjera ya están convertidas, ya se ha determinado la liquidación tributaria, pero termino en moneda nacional, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería mercancías en tránsito? Sumamos 74.890 más los 569.360 del IC y los 100 de la reposición del formulario. ¿Llegan al mismo resultado? 644.360. 644.350 bolivianos. ¿Sí? ¿El IVA cuánto es? 39.175. 39.175 bolivianos. Entonces, en total, sumo 644.350 más los 39.175 y tengo un total de tributos de 683.525 que voy a pagar en efectivo, cliente banco, ¿verdad? Y es el mismo valor que está en la liquidación tributaria. ¿Cómo sería su glosa? Registro contable. Registro contable, jóvenes, ¿para qué? ¿Qué hemos registrado? Para pago de tributos. Por la liquidación de tributos aduaneros. ¿Sí? Con eso hemos concluido. Hasta aquí sería este primer tratamiento que estamos dando contable, ¿verdad? Hasta la liquidación de los tributos. ¿Alguna duda, consulta? A ver, voy a... Un ratito. Ahora, Inocencia. En otras derogaciones está con decimales. ¿O estoy mal? ¿Dónde está? Más sí, abajo. Es el formato. Está bien. Pero el valor era 100. No hay problema. ¿Verdad? Y todo lo demás está ya sin sus decimales. Dicen, tenemos que sacar, perdón, el total del último que ha hecho, el total de B y el B. Ay, sí, aquí nos hemos olvidado, ¿no? Igualar nuestra ecuación. Como todo registro contable. Ay. A ver. Y tenemos igualamos nuestra ecuación contable, ¿sí? Hasta aquí ya está todo completo. Ahora sí. Esto es lo que ustedes tienen que hacer con un solo ejercicio, todavía simple, como les indicaba, no tenemos más, son apenas 3 registros contables que estamos realizando. Entonces, eso deben hacer ustedes con un ejercicio completo. Es por eso que les mencionaba, no podemos dividir el ejercicio como tal y un ejercicio de estos, o hacemos con 2 ítems, 3 ítems, etcétera, ¿verdad? Algunas situaciones que podemos ir aumentando, puede tener ese examen. Eso sería todo un ejercicio cortito, jóvenes, relacionado a lo que es el primer tratamiento contable acerca de las importaciones definitivas. Dicen, ¿podría repetirme del crédito fiscal del 13%, por favor? ¿En la planilla? Sí. Ya. Solo determinamos crédito fiscal de aquellos gastos o costos que contengan factura. ¿Sí? Los demás no contienen crédito fiscal. Entonces, ¿cuáles son mis costos? Flete internacional, no, porque tiene tasa cero, ¿verdad? Por lo tanto, no tengo por qué determinar crédito fiscal. Gastos en puerto no son gastos realizados en el territorio. Por lo tanto, tampoco contiene crédito fiscal que me sirva para determinar y descontar además a estos gastos y costos. Almacenes y manipuleo en aduana, sí, porque es un servicio que me ha brindado aduana, ya estoy en depósito aduanero, por lo tanto me emiten una factura por el servicio, por este cobro que me están realizando y sí contiene crédito fiscal. La comisión de la agencia despachante, todas las comisiones al ser empresas, ¿verdad?
están alcanzados por emitir factura. Entonces me emiten la factura por el servicio que me han brindado y de la misma forma descuento ese crédito fiscal. De ahí sale el crédito fiscal. Gracias, Lisa. Bien, jóvenes, así les doy tiempo. Nos falta todavía, habíamos hecho otro ejercicio, pero como quieren, tienen examen. Hasta aquí quedaremos y el día jueves sí trabajamos fuerte. Tenemos harto por avanzar. Dice, ¿el ejercicio lo va a subir al campus? No, lo hemos desarrollado en clases, jóvenes. Lo que van a tener ustedes es las diapositivas. Eso sí van a tener en plataforma, obviamente, y con las instrucciones para que puedan realizar. Este video sí va a estar en plataforma. Dicen, perdone,